Bueno, bien. Adelante. Bueno, yo creo que este es un acto importantísimo porque es para denunciar unos hechos que se están registrando cada vez, por desgracia, con más frecuencia, que son las agresiones al sanitario y en concreto a los médicos. Ya sabéis que en Sevilla, concretamente, en los pocos días que llevamos del año, se han registrado ya 24 y llevamos 120 y tantas todos los días. Uno de los datos, 138. el dato del doctor Gaspar Cote y el Mediador, pero yo sí quiero decir que esto es una de las caras de la sociedad. La sociedad ha cambiado mucho y es verdad que los valores se han ido perdiendo y esto repercute en todas las instancias. Pero repercuten en departamentos y no tienen nada que ver con este tema. Sí con la sociedad, pero no contra ella, porque los médicos van a ayudar a los enfermos y los educadores, que son los maestros, también son los que reciben todas las agresiones. Yo creo que son dos estamentos básicos para el bienestar de la, de la población y sin embargo siguen agrediendo. Yo creo que esto se sigue produciendo porque estamos en una sociedad con unos políticos que no son capaces de tomar cartas en el asunto. Yo creo que cualquier agresión que se hace contra alguien debe estar castigada en la misma proporción que se haga esto. Eso se hace en un departamento. Cuando se le pega a un policía, cuando se le pega a un guardia civil, todo eso está castigado. Sin embargo, cuando se le pega a un médico, no está castigado. Y ya no digamos si el médico está en la privada. El médico en la privada parece ser que no puede entenderlo. Por eso se está trabajando muchísimo en llegar a que el acto médico, o sea, esa relación médico-paciente, sea un patrimonio inmaterial de la humanidad, para que quien agreda a esa persona durante su acto, pues se le pueda retirar conforme a la ley. Yo creo que ahí es donde radica toda la cuestión. Si esto no lo conseguimos, pues seguirán, como habéis visto, cada día pegándonos más, insultándonos más, escupiéndonos más, cuando lo que el médico está haciendo es intentar o bien salvar la vida o bien ayudar a que el diagnóstico sea lo más preciso y mejor posible y en definitiva velar por la salud del paciente. Si eso no nos respetan, pues ya me contaréis de la sociedad a dónde vamos a llegar. Así que yo os dejo con esa pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los políticos no van a tomar cartas en el asunto? Y a partir de ahí, pues aquí están mis dos compañeros que están dedicados a esto, pues Gaspar, coordinador del Observatorio de Agresiones del Consejo Andaluz de Colegios Médicos, y Mercedes Ramblado, pues, que es la presidenta del Colegio Médico de Huelva y es la secretaria del Consejo. Así que yo dejo con ellos, son los que tienen datos y los que conocen el tema más en profundidad que yo. Muchas gracias, Alfonso. Buenos días, bienvenidos y agradeceros que estéis aquí porque los medios de comunicación sois los que más nos podéis ayudar a que se conozca esta realidad tan dramática que vivimos el personal sanitario en general y los médicos en particular, que es de lo que nosotros entendemos. Me gustaría, si es posible, que Eva compartiera una pequeña presentación. Voy a ir muy rápido, pero para situarnos un poco en el contexto de las agresiones. Bien, pasa a la siguiente, Eva, por favor. En esta diapositiva lo único que quiero recordar es que en el 2009 fue asesinada una compañera estando de guardia en un centro de salud en Moratalla, en Murcia. Y esto hizo que la Organización Médica Colegial se organizara creando el Observatorio Nacional de Agresiones, del que yo he sido miembro desde su inicio, precisamente para valorar este gravísimo problema y a partir de ahí empezar a ver cómo erradicarlo. Pon la siguiente, Eva. Siguiente. En el año 2017
el Consejo Andaluz tomó conciencia de esta realidad y se constituyó el Observatorio de Agresiones del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Siguiente. Estos éramos entonces los secretarios generales de los 8 colegios andaluces. Siguiente. Y en marzo del 2023, Manuel Pérez Arabia, secretario técnico del Consejo, y yo mismo, participamos en la Consejería de Salud en la constitución del Observatorio de Agresiones de la Junta de Andalucía. Siguiente. Con un claro objetivo, llevar nuestra experiencia y nuestra perspectiva a ese observatorio de la Junta de Andalucía con el objetivo de que se legislara de forma eficaz para, como muy bien ha dicho el presidente del Consejo, el doctor Carmona, tratar de erradicar esta práctica. Siguiente. Siguiente. Desde entonces venimos teniendo reuniones con la Policía Nacional, siguiente, con la Guardia Civil, porque se creó, como luego veremos, la figura del interlocutor policial sanitario en el año 2017, precisamente, siendo entonces ministro del Interior Zoido, a quien conocéis porque fue alcalde de Sevilla, y él se preocupó, creó esta figura. Desde entonces en todas las provincias españolas tenemos la Guardia Civil en su ámbito de competencia y la Policía Nacional en el suyo, para ayudar no solo en el seguimiento y detención de los agresores, sino también en el manejo de las situaciones hostiles a través de cursos de formación a nuestros compañeros. Siguiente, por favor. Quiero comentaros que la Policía Nacional, el 25 de febrero, ha presentado de motu propio, a través de sus interlocutores, qué número de denuncias les han llegado a ellos a lo largo del año 2024. Ahí lo tenéis reflejado. Han sido 406 denuncias, la mitad de las que hemos recogido, menos de la mitad de las que hemos recogido en el Consejo General de Colegios de Médicos, porque lógicamente no todo el mundo denuncia a la policía. Siguiente, por favor. Y aquí tenéis los datos que se os han pasado también, lo tenéis en documento escrito, de los datos registrados en cada una de las provincias andaluzas. Esto no quiere decir que ese sea el número de agresiones. Eso es el número de agresiones comunicadas a cada uno de los 8 colegios andaluces. El problema es que no se denuncian todas las agresiones. Como luego veremos, hay causas para poder explicarlo, pero esa es una de nuestras intenciones, que desde aquí sirváis de plataforma nuestra para decir a todos los compañeros, médicos por supuesto, pero también otro personal sanitario, a que se deben denunciar. Se deben denunciar, y para eso está la figura del interlocutor policial sanitario, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, para a través de ellos poder presentar la denuncia. Hoy en día se está trabajando para que se pueda hacer la denuncia in situ. No tenga que desplazarse el médico a la comisaría de policía o al cuartel de la Guardia Civil correspondiente, porque eso muchas veces frena la posibilidad de presentar la denuncia, por temor a represalias, porque ya se va a vulnerar mi intimidad teniendo que ir a la comisaría o al cuartel de la Guardia Civil. Si se hace la denuncia in situ, se va a ahorrar todo ese proceso y empezaremos a registrar quizás con mayor fidelidad el número de agresiones. Siguiente, aquí viene más rápido porque esos datos los tenéis. Sí destacar que cada vez son más las médicos mujeres agredidas. También es verdad que la feminización de nuestra profesión está alcanzando cifras en las que en algunos colegios provinciales ya es mayor el número de mujeres médicos que de hombres, en otros estamos equiparados. Siguiente. Siguiente, eso es el grupo de edad de los agredidos. El ámbito de trabajo, como veis, la atención primaria y las urgencias hospitalarias son los 2 sitios donde mayor número de pacientes o familiares de pacientes o acompañantes agreden a nuestros compañeros. Siguiente. Fijaros que ya hay un 28%, perdón, un 18% de lesiones. No estamos solo hablando de amenazas, insultos, vejaciones, estamos hablando de agresiones físicas. Siguiente. Y las secuelas psicológicas representan un porcentaje importante, el 45%. Y esto es muy importante, porque si el médico no está en condiciones psicológicas adecuadas, difícilmente va a tener un acto médico adecuado. Difícilmente puede ayudar quien está necesitando ayuda. Y desgraciadamente eso hay que evitar. Y hay que evitarlo no agrediendo,
porque la atención médica a nuestros pacientes, compañeros agredidos, la prestamos en los colegios a través del programa de ayuda integral al médico enfermo que ahora después os explicaré. Siguiente, por favor. La baja laboral solo en 29 casos, un 21%, es decir, que seguimos trabajando. En eso sí somos héroes, los compañeros agredidos que al día siguiente vuelven a ir a trabajar. No porque en la pandemia se nos aplaudiera en los balcones y en las ventanas. Ser héroe es que te amenacen con la muerte de tus hijos, o que saben dónde vives, o al colegio al que tus hijos van, y al día siguiente vuelvas a la consulta a atender pacientes. Siguiente, por favor. El tramo horario, pues está claro, durante el trabajo. Siguiente. Y eso es un dato importante porque hay que intentar que se reconozca como accidente laboral las agresiones producidas en el trabajo, en los centros de salud o en los hospitales. Y no accidente laboral solo cuando es una agresión física, porque ya digo que las agresiones no físicas, las verbales, amenazas, vejaciones, etcétera, tienen incluso más repercusión psicológica en quien la sufre que la propia agresión física. Siguiente. Se denuncia ante la Policía Nacional en un porcentaje importante y la Guardia Civil, pero lo importante no es solo esa denuncia, sino la comunicación a los colegios de médicos, porque muchas veces quien denuncia teme que su domicilio figure en la denuncia y como eso se comunica a las partes en los juzgados, pueda a través de su abogado, el agresor, conocer el domicilio de quien ha sido agredido. Para evitar esto, los colegios de médicos facilitamos a través de las asesorías jurídicas que el domicilio que figure en la denuncia sea el del colegio de médicos al que pertenece. De esa forma, aumentar la confidencialidad en el trámite de la denuncia. Siguiente, por favor. En la privada también agreden, y lo ha comentado antes el doctor Cardón, el presidente del Consejo. No pensemos que porque la medicina privada sea más posible que se dedique tiempo al paciente que en la pública, porque en la medicina privada se puede dedicar más tiempo que en la pública, no por eso se deja de agredir. Y desgraciadamente parece que se legisla solo para la sanidad pública. Lo digo esto porque se considera atentado a la autoridad la agresión en el ejercicio de la medicina pública y no en el ejercicio de la medicina privada. Es decir, que si yo como cirujano soy agredido en mi hospital por la mañana y por la tarde tengo una consulta privada y me agrede el mismo paciente, en un caso es atentado a la autoridad y en el otro no lo es. Nuestra legislación tiene que cambiar y en ese sentido estamos muy disgustados como hemos comentado. Adelante, por favor. Las causas de la agresión, la discrepancia con la atención médica y todas las demás que veis ahí reflejadas. Pero en esa discrepancia con la atención médica va reflejado el que llevo mucho tiempo de espera, el que mi familiar lleva en la lista de espera mucho tiempo, y los médicos no gestionamos las listas de espera, ni gestionamos siquiera la agenda de las consultas, nos la gestionan. Somos el escaparate, la primera imagen que ve el paciente o el familiar que acude en una consulta, somos la primera imagen que ven de todo el sistema sanitario. Y por eso van contra nosotros. El sistema tiene que mejorar la atención para que las agresiones disminuyan, si no, difícilmente lo hará. También en las discrepancias, bueno, daños materiales se refiere fundamentalmente a cuando destrozan parte del mobiliario. Esto, a través de vosotros, los medios de comunicación, lo hemos visto en más de una ocasión también. Adelante, por favor. Bueno, eso está referido adelante, si recibe o no asesoría en la empresa. Ya afortunadamente el SAS va prestando asesoría jurídica, curiosamente solo cuando son agresiones físicas. Si no son agresiones físicas, eso no tiene importancia. Y cuando ha habido cursos judiciales, pues hay que tener. Siguiente, por favor. La tipología del agresor, os la resumo. Puede ser cualquiera, de cualquier edad, de cualquier sexo, en cualquier momento, familiar o acompañante, o alguien que ha pasado por ahí. Y nosotros distinguimos muy bien la agresión que produce un agresor, que es una persona normal, de cuando sufrimos una agresión producida por un paciente psiquiátrico. No registramos ninguna agresión consecuencia de atención a pacientes que tienen patología mental. Siguiente, por favor. Digo que tanto hombres como mujeres agreden. Siguiente. Siguiente. Los objetivos que se han conseguido desde la creación del Observatorio Nacional de Agresiones al Médico han sido fundamentalmente esos tres. La modificación del artículo 550 del Código Penal,
insisto, por el que se considera autoridad y atentado a la autoridad en el ejercicio de la sanidad pública y no de la privada, y la sanidad privada supone ya hoy en día el 30% de la actividad sanitaria en España. La Instrucción 3/2017, a la que ya he hecho referencia, y la Constitución del Día Europeo contra Agresiones a Médicos, 12 de marzo, que se celebrará dentro de unos días de nuevo en la Organización Médica Colegial, y que aglutinó hace 2 años en Madrid a colegios de médicos de Portugal, de Francia, de Italia, de Grecia, de Bélgica y algún país sudamericano también. Por eso quizá lo del Día Europeo haya que sustituirlo por Día Internacional, porque desgraciadamente somos agredidos en todos los países del mundo. Cuanto más latinos, más. Siguiente, por favor. Los objetivos que pretendemos desde este registro que hacemos en el Consejo Andaluz, además de definir bien el procedimiento, que es importante, para que podamos ir reflejando cada vez más la realidad del número de agresiones, también el seguimiento posterior. No queremos con el observatorio que el médico que ha sido agredido comunique al colegio que lo ha sido y ahí termine todo, sino que se preste apoyo jurídico y, cuando es necesario, apoyo psicológico con unos medios adecuados. Siguiente, por favor. Por eso pongo ahí lo del PAIME, que ahora insistiré más, no me entretengo en eso, pero sí en mejorar las medidas preventivas. Desde cada provincia, desde el Consejo Andaluz, se están haciendo cursos de formación en los colegios de médicos con el objetivo, tanto online como presenciales, con el objetivo de ayudar a nuestros compañeros a manejarse y a conocer medidas preventivas, cómo manejar situaciones hostiles. Cuando en la Facultad de Medicina salimos titulados, lo que no nos enseñan es cómo manejar en la consulta situaciones hostiles. Eso lo estamos haciendo los colegios de médicos. Adelante, por favor. Ese programa, que está en marcha desde el año 2000 en los colegios de médicos, iba dirigido casi exclusivamente a médicos que tuvieran problemas de salud mental. Hoy en día, en un porcentaje bastante elevado, tiene más utilidad para las secuelas de agresiones a nuestros compañeros que para aquellos compañeros que también tengan patología de tipo mental y que puedan poner en riesgo la buena praxis del ejercicio profesional. Eso es sin contar para nada con ayuda económica de la Administración. En el caso de Andalucía, quizás seamos la única excepción en España que recibimos una pequeña subvención. Son psiquiatras y psicólogos que los colegios de médicos buscamos, que atienden a nuestros compañeros con coste cero para el compañero, y si necesitan ingreso hospitalario, hay 3 instituciones en España: Barcelona, Madrid y Valencia, y ahora se ha abierto una recientemente en Bilbao, donde son atendidos con coste cero gracias a la fundación que nos hemos dado los médicos, única también en el mundo, que pagamos una pequeña cuota y con esa cuota podemos mantener esta y otras muchas ayudas a huérfanos de médicos, etc. Siguiente, por favor. Quiero que quede claro que es grave cualquier agresión a cualquier médico o a cualquier personal sanitario. No solo cuando es física, sobre todo por las secuelas psíquicas que deja. Adelante, por favor, la siguiente. Nos preocupan mucho los médicos jóvenes a los que formamos en este sentido, por eso, porque los 3 que nos sentamos aquí tenemos ya algo de experiencia profesional y sabemos manejar al paciente. Pero el médico que acaba de terminar la residencia sabe muchísimo de medicina. España tiene un sistema que nos hemos dado magnífico a la hora de formar médicos, pero que hemos formado para atender enfermedades, no para defenderse del enfermo. Hay que homogeneizar criterios. Sigue, Eva, no te preocupes. El Observatorio Nacional de Agresiones, ya he hecho mención a él, es el registro más antiguo de España. Hoy en Madrid se han presentado los datos a nivel nacional. Desde que se creó en 2010 se han declarado, se han comunicado a los colegios 8.100 agresiones desde el año 2010. Casi tantos médicos como tiene colegiado Sevilla han sido agredidos en toda España. Es una cifra que no es real, porque seguramente es mucho mayor. Por tanto, imaginaros, yo creo que podríamos levantar la mano aquí quienes hemos ejercido la medicina y en algún momento no hemos sufrido alguna agresión. De manera que fijaros hasta qué punto está siendo difícil el ejercicio de la profesión que tanto amamos y que tanto dedicamos por nuestros ciudadanos. Siguiente, por favor. Esos somos los miembros que hemos formado parte de la Organización Médica Colegial del Observatorio Nacional de Agresiones, que yo tuve el honor de coordinar hasta que ya decidí que con Andalucía teníamos que. Siguiente, por favor.
Sí es verdad que vamos consiguiendo que cada vez se denuncien más. ¿Hay más agresiones? Creo que sí, pero que también afortunadamente nos las comunican en mayor número. Por eso la cifra es cada vez mayor. Hemos superado María, no recuerdo la cifra ahora mismo, en no sé cuántos números las del año pasado de Andalucía, en 15 más o así, ¿no? Bueno, ahí tenéis los datos. Siguiente, por favor. Esa es la instrucción 2017 que el Observatorio Nacional de Agresiones, en reunión en el Ministerio del Interior con el entonces ministro, como he dicho, señor Zoido, conseguimos que se pusiera en marcha y que tanto nos está ayudando Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local. Siguiente, por favor. Prevención de riesgos laborales en el SAS tiene que contactar con los colegios de médicos. Las secuelas psicológicas, muchas veces nuestros compañeros rehuyen la ayuda porque van a ser atendidos por el sistema público en las consultas de psiquiatría, pero esperando en la sala de espera donde están todos los enfermos, que probablemente puede que haya alguno que es del propio médico agredido. Sin embargo, a través del sistema PAIME la confidencialidad es absoluta y al margen del sistema público. E insisto, de forma gratuita para todos los médicos colegiados. Siguiente, por favor. Hay que hacer campañas contra agresiones y eso es lo que hoy con vosotros aquí estamos haciendo. Y hay que informar nosotros en los colegios mediante cartelería visible, vídeos en la consulta. Sobre esto venimos trabajando y estamos trabajando y no siempre encontramos el respaldo adecuado por parte de las autoridades. Siguiente, por favor. Lo de la vigilancia privada que hacía constar ahí, muy importante también. Hay muchas provincias donde están retirando a los vigilantes privados por cuestión económica, pero evidentemente es una medida disuasoria extraordinaria contra las agresiones y resulta que centros de salud en zonas calientes se encuentran con que han retirado el vigilante de seguridad. Ha habido manifestaciones de médicos, de enfermería, de auxiliares, pero siguen siendo retirados. Señores, el dinero hay que dedicarlo más que a viajar en el Falcon a este tipo de cosas. Siguiente, por favor. Hay que crear también en los hospitales y en los centros de salud de zonas más calientes directores de seguridad, y eso depende del SAS. Directores de seguridad que se preocupen de comprobar que todas las medidas preventivas están activas y funcionando. Botón antipánico, actualización de la plataforma ALERCOP de Policía Nacional y Guardia Civil, las puertas para poder eludir la salida, el botón en el ordenador que avisa a los demás compañeros, etcétera. Siguiente, por favor. Esto es muy importante y por eso lo comentaba con anterioridad. En el año 22 se presentó en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de agresiones a sanitarios. Ese proyecto de ley fue tirado por tierra, lo presentó el Partido Popular y el 22 de diciembre, día de la lotería, nos volvió a tocar al personal sanitario porque ese proyecto de ley no lo votó ningún grupo parlamentario. Siguiente, por favor. Y hoy, a la derecha, podéis ver con fecha 11 de febrero que han vuelto a tirar ese mismo proyecto de ley presentado de nuevo, da igual el color del partido. Estamos hablando de 300.000 médicos en España y muchísimas enfermerías, desconozco el número, pero estamos hablando de más de 1 millón de personas que se beneficiarían y que actuarían las leyes de una forma mucho más contundente, como antes ha comentado el doctor Carmona en su introducción, contra los agresores. No se ha hecho. La Junta de Andalucía ha creado un observatorio de agresiones, como he comentado antes, y hace un año que Manuel y yo no hemos sido convocados para ver cómo va este observatorio, si está funcionando, si lo que prometían de sancionar al agresor económicamente se va a llevar a cabo, si la pena que pueda llevar aparejada el cambiar de centro de salud al agresor se va a llevar a cabo. Eso está absolutamente paralizado. Creo que nuestros políticos, como muy bien ha dicho el doctor Carmona, tienen que moverse un poquito más y darse cuenta que no es solo cuestión económica, sino de defensa de sus empleados. Siguiente, por favor. Bueno, esas son las quejas que ha habido por parte de diferentes publicaciones por la decepción sufrida de que esta ley no haya salido adelante. Siguiente, por favor. Y por supuesto, de esto no lo habéis hecho en ningún medio de comunicación eco, solo los medios sanitarios. De manera que tenéis la oportunidad de echarnos una mano haciendo alusión a ello. La insistencia de nuevo en el país, fundamental atender a casi la mitad de los compañeros que sufren secuelas psicológicas de la agresión. Siguiente, siguiente, siguiente y última, creo, tolerancia cero frente a las agresiones.
No sé si tú, Mercedes, tienes que añadir algo. Bueno, a mí lo que sí me gustaría añadir es que el micro. Claro, problemas de la técnica. Sí. Bueno, eh, yo lo que me gustaría añadir es que las agresiones a los médicos son una auténtica lacra y que no podemos tolerarlas. Realmente los médicos dan lo mejor de sí mismos por atender a los pacientes y atendemos a personas que están en situación vulnerable. Imaginaros en esas circunstancias en que nosotros estamos tratando de decidir para mejorar la salud de una persona que nos veamos bloqueados por una agresión. Yo creo que eso no se puede consentir. Y lo segundo es que no solamente es que te agredan físicamente, sino que agresiones verbales o vejaciones o amenazas a nosotros, a nuestra familia, o que te digan, pues me voy a quedar con su cara. Todo eso tiene una repercusión psicológica que te va a afectar después en el desarrollo normal de tu profesión, porque eso después no se olvida tan fácilmente. Entonces yo creo que esto es un problema que por un lado hay que legislar, como muy bien han dicho mis dos compañeros, porque hay que tener que esas agresiones sean reconocidas, porque como un atentado grave contra la autoridad y que además haya un régimen de sanción que sea evidentemente bastante duro como para que sea disuasorio, pero también creo que tenemos que implicarnos toda la sociedad en saber que la función del médico es una persona que cuida a personas vulnerables y que para eso hay que estar en las mejores condiciones psicológicas para poderlo realizar. Y yo creo que es labor de todos, pues de los medios de comunicación, de la propia sociedad, de todos nosotros, de intentar darle valor a lo que es el papel del médico dentro de la sociedad y que evidentemente tiene que ser tolerancia cero con las agresiones. Bueno, si tenéis alguna pregunta, cualquiera de los tres, estamos a vuestra disposición. Sí, como tiene que cambiar la ley, por lo que ha dicho el señor el doctor Carmona, para que perseguir esto de forma más contundente. ¿Cómo debe de ser la ley? Porque ya es un atentado a la autoridad, es la pública, ¿no? Eso. ¿Qué es lo Con que ese- pedí exactamente? lo que Que las pedimos es- penas sean mayores. No, no, no. Lo que pedimos es que la ley se haga, porque no la hay. Y hay un proyecto de ley en el que ha colaborado el Consejo General de Colegios de Médicos también. Y por supuesto el Consejo Andaluz a nuestro nivel en Andalucía con la Junta. Pero es que ese proyecto de ley, que hay un borrador en el que se incluyen penas severas contra los agresores, porque la ejemplaridad de la pena es fundamental. Hay quien no roba porque sabe que si le pillan va a tener cárcel. Es decir, da ejemplo quien ha cumplido una pena en cárcel como consecuencia de eso. Esto no se da y simplemente los jueces aplican las leyes que tenemos. Y las leyes que tenemos es que si tú agredes en la calle a alguien, pues tienes tanto de multa o una compensación de trabajo social. Pues es lo mismo lo que se está aplicando. Y la modificación del Código Penal ha sido para peor. Yo no soy muy legalista, pero bueno, en ese aspecto quizás nuestro secretario técnico, si necesitáis alguna aclaración, puede hacerlo. Es decir, una ley específica para un problema que atañe a más de 1 millón de personas en España que nos dedicamos al ejercicio de la sanidad y que estamos siendo cada vez más agredidos, que cada vez se respeta menos la relación médico-paciente, que como muy bien ha dicho el doctor Carmona, se ha presentado en Bruselas, porque aquí en España tampoco hicieron caso, para que sea reconocida la relación médico-paciente como un bien inmaterial de la humanidad y de esa forma, por ahí, poder también sancionar a quien ejerce la medicina privada y es agredido, porque no tenemos legislación adecuada. Y cuando se presentan por una cuestión de tipo político, como la presenta un color, pues todos los demás dicen que no. Y ahí estamos. Y es la segunda vez. Yo creo que ya vale. Señores, háganos caso que estamos siendo el soporte del sistema sanitario español, que gracias a nosotros se están salvando y prolongando vidas con buena calidad de vida y ahuyentando el dolor. Y ustedes no nos cuidan, los que nos pagan se limitan a preocuparse de si nos cobran, si nos cobran, perdón, si nos pagan poco, que nos pagan muy poco, incluida la privada. Y eso el señor presidente sabe mucho, porque en Sevilla lo está trabajando muy de cerca. No solo es cuestión económica, de no, ustedes en unas condiciones dignas, se preocupa uno, y me parece muy bien, de que un albañil en un andamio tenga sus cinturones de seguridad, su casco, su tal, y hay sanciones muy severas si alguna empresa no cumple la normativa. Pero amigo, yo os cuento una breve anécdota y con esto termino. En urgencias de un hospital en el que yo he trabajado, ya no, atendiendo en un box una parada cardiorrespiratoria. Y de pronto en ese box se pega una patada y entra un chaval diciendo que ya está bien, que mi madre lleva media hora en la sala de espera con fiebre. Y no había un vigilante de seguridad para intervenir. ¿Y qué hacemos con la parada cardiorrespiratoria? ¿La desatendemos para atender la fiebre de su madre? ¿Quién marca la prioridad? ¿El propio paciente, el que acompaña? Hombre, por Dios. Yo creo que una ley seria, está el proyecto de ley,
lo tienen en el Parlamento español, la Junta de Andalucía está comprometida a hacer lo mismo, háganlo, háganlo. He presentado varios proyectos desde la parte de abogados de los distintos colegios, un proyecto de ley para que funcione igual que hay en accidentes de automóvil en distintos momentos de distintas circunstancias, aquí también. O sea, tú haces esto, tienes este castigo, tú haces esto, tienes este castigo. Y ya está, si es que no es, lo que hay que tener es voluntad política para querer arreglarlo. Si no hay voluntad política, esto, ¿quién? Pero a mí me da igual que sea PSOE, PP, Podemos, el que sea, que nos da. Si esto estamos hablando de médicos y, como he dicho al principio, también a los formadores, a los profesores. ¿Esto qué tiene que ver con la política? Esto no tiene que ver con la política. Esto tiene que ver con buena gente y con mala gente. Y a la mala gente hay que castigarla. Hay que castigarla porque no saben. Y yo creo que no hay otra cosa. Que no se le castiga, para el que te pega, tiene que recibir el castigo proporcional de un día. Por lo menos yo lo veo así. No sé cómo lo veis, cómo lo ven los demás. Disculpen, porque las sanciones, ¿hasta qué punto llegan? Es decir, ¿ustedes tienen conocimiento de una agresión verbal o física, una amenaza? Que es una multa. Una multa. Tenemos Solamente en el caso de que haya sanción agresión. Claro, Pero No se le prohíbe por ese paciente, claro, ni mucho menos, ¿no? claro, eso Porque sería ya una pena accesoria Claro. que tiene que solicitar el abogado defensor. Para eso están las asesorías jurídicas de los colegios y, si es posible, presentar testigos, como en cualquier otro. Eso se hace, pero luego resulta que hay comentarios jocosos de que ponen una multa de 30 euros y dice, para voy, pago 60 y le doy otra. además yo creo que cuando no hay la relación médico-paciente se pierde. Yo creo que hay que poner los medios posibles para que, bueno, usted no quiere estar conmigo, ni yo quiero estar con usted, bueno, pues páseme a otro cupo o páseme a otro lado. Bueno, pues se dan circunstancias que al médico que es el agredido muchas veces no lo cambian ni de cupo ni de centro. Y eso es increíble, porque estar trabajando en un sitio, como bien hemos dicho, sobre todo las mujeres, que reciben más agresiones que el hombre, ese temor a que se vuelva a repetir, eso es humano. Yo creo que hay que ayudarle a que por lo menos trabajen de la forma mejor posible. Trasladar a otro centro. Y a ese señor, en función de lo que haya que hacer, no puede entrar en este centro. Ya está. Sí, bueno, si es lo de los partidos de fútbol, que sabéis que un tío tira una lata de cerveza que no se debe hacer, pues está claro, es otra forma de agresión. Y los castigan con no entrar al campo de fútbol en nada de eso. Aquí no te van a castigar. Me quedo atónito. en Málaga, he visto que es la capital, que es Málaga, la provincia, que 40. ¿Creen ustedes? ¿Porque hay más denuncias o porque hay Claro. más Sabemos las que llegan a los colegios y es labor de cada colegio fomentar entre sus compañeros colegiados que, en cuanto tengan una agresión, la comuniquen al colegio y al colegio vehicula denuncia, atención jurídica, etc. Pero claro, hay quien no lo hace y eso no lo sabemos. Lo que significa la numeración que nosotros registramos es el número que han comunicado al colegio. Cuantas más se registren en un colegio, pues probablemente sea porque el colegio está llegando más a sus colegiados para que puedan presentar la correspondiente. Una punta de iceberg. Eso. Eso es una punta de Pero sí de iceberg. claro. Hay muy pocas denuncias en relación a lo que hay. Hasta que llega una, como le pegaron el tiro a esa mujer, o a otra le parten la cara, y entonces enseguida se moviliza todo, ¿no? Pero tenemos que llegar a ese tipo de agresiones y a esos momentos para que la gente tome conciencia. Y yo creo que yo soy pediatra y yo creo mucho más en la prevención. La vacuna se utiliza para no padecer enfermedad, ¿no? Pero hay que poner una vacuna, que es una vacuna contra las infecciones. Y la vacuna, que es educación para la salud, que eso tiene que partir tanto del médico como de la administración, y después, cuando esta ya no se pueda contener, pues entonces aplicar el castigo más justo.
Quería precisar algunos datos que han hablado de 8.100 en toda España agresiones. ¿Desde cuándo? Desde el 2010 que se Ujú. inició el registro en el Consejo General de Colegios de Médicos en Madrid. Y luego las multas de una agresión verbal, ¿cuánto suele oscilar? Porque hemos hablado de 30 euros. Bueno, ha sido un ejemplo. Es un Sí, ejemplo, pero posible. lo normal es que no te hagan ninguna multa. Con una agresión verbal, o que te No. ocupa, va, La Y mayoría de en las una veces agresión física, ¿cuánto? depende de la secuela. Vale. Entonces ya se estipula por el Y del médico juez. forense. y del juez. Y después, claro, por supuesto. Nosotros tuvimos una en Huelva, una agresión física importante, a una profesional, que además hubo que cambiarla del centro y demás, y creo que pusieron 800 euros, porque esta chica tuvo un problema mental, después tuvo empaime, Ujú. una baja súper prolongada y demás, fueron 800 euros, hubo una pena de cárcel que no se llevó a cabo porque no había antecedentes. Inferior a 2 años. Entonces se hizo como una orden de alejamiento y demás. Pero fue un proceso, los procesos son arduos una vez que empiezan. Que realmente es una cosa que como que nosotros vemos muy clara, ¿no? Que si estás agrediendo a un profesional a un médico o a cualquier otro profesional sanitario, que debería ser a lo mejor un poco más ágil, pues la verdad que fue una cosa ardua. Al final, bueno, pues esta chica logró salir, pero la verdad que le costó necesitó atención psicológica, se hizo a través del colegio, no se ganó. Pero bueno, ella siempre lo decía, que yo los 800 euros peores de mi vida, ¿no? Porque realmente fue una situación. Y después también lo que pasa, lo que sí es verdad, que ahí tenemos a veces que convencer a los profesionales de que denuncien. No. Porque en pueblos pequeños, el problema es que tú sigues viendo, aunque no lo veas a él, sigues viendo a toda la familia de él. Y le da miedo. Y entonces les da miedo, ¿no? Yo trabajo en una unidad de prevención de riesgos laborales y a veces yo he aconsejado cambio de puesto de trabajo para que ese profesional se vaya a otro lado. Porque es muy difícil, tú puedes quitar a lo mejor a la persona que agrede, pero no a toda la familia de la persona que agrede. Entonces hay veces, pero que todo eso tiene que ser, yo creo que tiene que estar todo perfectamente protocolizado y tiene que ser lo más ágil posible, porque lo que se interesa es que pues, proteger al trabajador, evidentemente, igual que pasaría, como ha dicho bien Gaspar, en cualquier otra empresa. Además, trabajan en una habitación cerrada, que eso es muy importante. Claro. Sin enfermera, no es con las paredes de cristal, ni en un escenario dando clase, en un pasillo. La Y intimidad, esto, pues claro, velar por la es vulnerable. confidencialidad es fundamental. Que ahí Eso- la relación médico-paciente tiene como unas características muy especiales, Claro. ¿no? Que, claro, y es que claro, se rompe, una agresión rompe totalmente, eso ya lo rompe incluso no solamente con el propio paciente, con el que te ha agredido, sino con toda su familia, porque ya te pone en guardia, Claro. evidentemente. Y después sí que es verdad que deja secuelas, yo creo que casi todos hemos tenido alguna situación Violenta. ya violenta que la hayamos vivido, que durante un tiempo te deja pues como un poco en situación de alerta constante de que a ver si me va a pasar otra vez lo mismo, ¿no? Claro. Porque además esa violencia gratuita que tú no te esperas, porque tú estás realmente desarrollando una profesión donde pones tus 5 sentidos, intentas hacerlo lo mejor posible y encontrarte con esa violencia gratuita es muy difícil de digerir. Y no solamente en ese acto médico, sino en todos los que vengan detrás, ¿no? Hay una pregunta del chat, ¿vale? De los que están online, de Santiago, de público. En el último mes se han denunciado al menos 2 agresiones a médicos y otros profesionales sanitarios en centros de salud de la provincia de Sevilla por personas que exigían una receta de Rigotril clorazepam, que se utiliza para la elaboración de drogas carbúricas. ¿Cuál es la incidencia de este tipo de agresiones en toda Andalucía? ¿Han aumentado en el último año? ¿Y qué medidas se cree que se deben tomar para evitar este tipo de agresiones? Bueno, las medidas las que estamos diciendo, pero estas son ya de delincuentes, porque lo que están es, se van a un centro de salud, menos más que ya hay interconexión con el sistema informático, pero te cogen una receta y esa la venden aquí y la venden en Marruecos. Y hacen drogas, cortan la cocaína y hacen drogas y sacan alrededor de 3.000 euros. Y yo no sé, hablar, no sé, por un cosa más, hablan hasta 30.000 y 40.000 euros. Claro, esta gente que son delincuentes no les temen a nada, estos drogadictos no les temen a nada, pues van y te piden la receta y te piden con la navaja. Sí, sí. En Algeciras, hace 2 años, tuvimos que emitir desde el Colegio de Médicos una nota para que la pusieran los médicos en la consulta, porque pedían determinadas recetas y a la hora y media volvían, he perdido la receta. Y claro, ¿ahora qué hago? Si no le hago la receta, me montan el número aquí. Pues pusimos ahí una nota diciendo que quien perdiera la receta tenía que presentar denuncia
traer el resguardo de la denuncia, entonces se le emitió una nueva receta. Y el médico por lo menos tenía el respaldo que podía decir, mire usted, me lo ordena el colegio del médico, no puedo hacerlo. Es decir, que en donde podemos salir, salimos. Pero evidentemente todo no podemos abarcarlo si no hay una ley que nos proteja. Bien. Muchas gracias por vuestra ayuda y colaboración siempre. Y gracias a mi presidente del Consejo y mi secretaria general porque le dan la importancia de vida a estos temas. Es un tema muy importante. Igual son muy valientes, ¿no? Para quejarnos a los médicos y luego muy poco papel con una junta de reclamaciones. Claro, Porque a lo mejor claro. paciente tras paciente tras paciente, pues eso queda ahí y va a la administración toma nota. Y que va, en ¿eh? fin, y que Y vale. que va. Pues En la eso. comisión de deontología de los colegios se reciben notas de quejas de pacientes Claro, que las han espera, presentado para que el pendiente, colegio... claro. Eso está claro. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta. Quedó la espera. Sí.